¿cómo es posible que pasemos de que el aborto es una cosa obscena e intolerable a defenderlo como un derecho? Estamos hablando de una agresión a un tercero completamente indefenso. O sea, es que no se me ocurre ningún otro argumento mayor para estar en contra del aborto. Y lo explicaciones tienen manipulación, ¿no? En cómo al final los mensajes que uno va recibiendo los va asumiendo, los va aceptando. Al final acabamos habitando ese nihilismo moral en el que es porque la ley, ¿no? La gente no se cuestiona nada. La pandemia fue un ejemplo perfecto de ver hasta qué punto una sociedad puede asumir, pues en fin, de normas completamente delirantes, más allá de inhumanas. ¿Y cuáles son las armas que usan para manipularte? ¿Realmente vivimos en democracia? Desafortunadamente sí. Yo soy monárquico. Yo quiero un rey con poder, cosa que desgraciadamente en España no tenemos. Psicológicamente una sociedad que no tiene ningún entusiasmo por el futuro, a partir de ahí está muerta. ¿La ignorancia es peor que la maldad? Yo creo que es peor. Sí, tú coges una corrida de toros del espectáculo más majestuoso que refleja muy bien lo que es España. El rey, por cobró unas comisiones para unas obras y por tener un amante, está en Abu Dhabi prácticamente en el exilio. Mientras, tienes aquí un gobierno que tienes la mujer, el hermano, la mayoría de ministros, 2 secretarios de organización, exministros, empresarios involucrados en una trama mafiosa que todavía no somos conscientes de la magnitud que tiene y no pasa nada. Pedro Sánchez, la persona que más manda en España. Eso lo vamos a ver. ¿Y qué más vamos a ver? A la de 3. El 75% de las personas que ven nuestras entrevistas no están suscritas, así que te agradeceremos un montón si te suscribes y a seguir disfrutando de la entrevista. Muchísimas gracias. Bien, hoy nos acompaña Jano García. Él es escritor, es conferenciante también, divulgador, una de las personas más conocidas en el ámbito liberal conservador aquí en España. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Jano. ¿Qué tal? Un placer. Jano, tú empezaste con el póker, creo. No sé cómo una persona pasa del póker a defender pues, las ideas aquí pues, de la libertad, etcétera. Bueno, empecé. Me estuve dedicando una época al póker, desde los 18 más o menos hasta los 23 años. Pero bueno, a mí la política siempre me había entusiasmado, la historia. O sea, a mí en realidad yo empecé con la historia. El Imperio Romano, todo esto me fascinaba. Pero claro, si te gusta la historia, generalmente, pues luego ya te vas moviendo al tema político, luego el tema económico, luego estudié economía. Pero siempre me gustó. O sea, más allá de la época esta del póker, siempre me gustó la política. Siempre estaba al día de todo, seguía todo con muchísimo interés, porque al final, te dediques a lo que te dediques o hagas lo que hagas, la política te afecta. O sea, el país en el que tú vives, digamos, las instituciones, las leyes que se aprueban, son las que te permiten tener un tipo de vida u otro. Esto muchas veces no lo pensamos, ¿no? Creemos que es algo como que viene dado. Y de no, pues esto es así. No, no es así. O sea, de hecho, España, por ejemplo, muchas veces lo vemos ahora que dicen, no, es que esto es imposible que ocurra, o cómo vamos a terminar así. Y dice, oye, no hace tantos años, de hecho, la generación de nuestros abuelos, muchos de ellos tuvieron que, digamos, emigrar al otro lado del charco, porque aquí estaba la situación como estaba. Y es porque te hace pensar que esto no pueda volver a ser así, ¿no? O sea, algunos creen como que esto es una cosa que siempre perdura y no es cierto. Entonces, pues por eso a mí la política siempre me ha interesado mucho. Y entonces yo empecé a escribir, yo no me dedicaba al póker, yo tenía una empresa de motos eléctricas, además, cuando todavía no existía, digamos, el concepto de moto eléctrica, la gente nos paraba por la calle, decían, ¿pero esto qué es? ¿No? Era una cosa muy extraña, pero es que éramos 3 pringadillos. Entonces, Acciona, por ejemplo, me acuerdo que ya veíamos que iba a desembarcar con un presupuesto, en fin, millonario total, y yo vendí mis acciones de esa empresa. Pero yo empecé a escribir cuando la tenía, por eso lo del libre pensador en Instagram, claro, viene de eso. Que empezó en Facebook. Empezó en Facebook, me tumbaron la cuenta, nunca me dijeron por qué, simplemente un día entré y me la habían eliminado. Entonces ahí es cuando me creé Instagram. Cuando también empecé a utilizar más Twitter, ahora es X, y también cuando empecé a hacer los podcasts. Fue en el 2017 justo... No, perdón, en el 19, quiero recordar, en el 19. Fue en 2019 cuando empecé a hacer los podcasts desde mi casa con un micrófono, en fin, bastante lamentable. Todavía están ahí en YouTube, en el canal personal, y eso, y así fue como empecé. Y lo de Libre Pensado es por eso, porque como tenía la empresa, digo, y a mí yo no tenía redes sociales. Entonces era, pues bueno, para que no pase nada,
pues yo pongo esto, tampoco quiero a ver que si de repente perjudico a mis socios. Y así fue. Una de las cosas que más admiro de historias como la de Jano es ese momento en el que alguien decide apostar por sí mismo, cuando dejamos atrás lo cómodo y damos ese primer paso hacia lo realmente importante, lo que realmente nos apasiona. Pero claro, también sabemos que eso, pues muchas veces da vértigo, no sabes si estás preparado o si tienes todo lo necesario, si estás olvidándote de algo importante, es normal y nos ha pasado. Por eso me parece útil esto que voy a contaros. Banco Santander ha lanzado una solución pensada para quienes están justo en ese punto. Ya sea que estés empezando tu negocio o tu proyecto o quieras impulsar algo que ya tienes. Siempre puedes tener tu cuenta de negocios, tu TPV y asesoramiento con Legalitas desde 0 euros al mes durante 3 meses para que te centres en lo importante, hacer crecer tu idea con alguien que te acompaña desde el minuto 1. Si quieres más información, tenemos el enlace en la descripción. Échale un vistazo porque si ya tienes la idea, este puede ser el empujón que te faltaba. A nosotros nos ha ayudado. Os dejamos con la entrevista. ¿Cómo Jano, empezó todo? ahora mismo tienes cerca de 500.000 de seguidores en Instagram, has escrito varios libros, entre ellos La gran manipulación, El rebaño, Contra la mayoría y El triunfo de la estupidez. Entonces, hay gente que empieza a preguntarse las cosas porque, por ejemplo, en la casa de sus padres, cuando eran pequeños, veían una gran biblioteca, ¿no? O sea, ¿en qué momento y por qué tú te empiezas a preguntar las cosas y te empiezas a interesar por estos temas? Pues yo te diría que desde siempre. Ujú. O sea, siempre, quizá la curiosidad, pero en todo, en general. O sea, siempre he tenido, digamos, el por qué. O sea, esta pregunta tan básica de, oye, pasa esto, ¿por qué? O sea, no sé, entender por qué España es como es y no es de otra manera, o por qué en otros países son diferentes, o por qué este país es desarrollado y este no lo es. También entender un poco las sociedades, me gusta mucho viajar, me fascina, y me parece que es un ejercicio muy interesante cuando vas a países diferentes. ¿Y por qué son así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué piensan que lo que está bien en este sentido es contrario a lo que podemos pensar nosotros? Y entonces, desde pequeño siempre la curiosidad. O sea, te diría que es la curiosidad de querer saber, de querer conocer el mundo en el que vives, ¿no? O sea, yo siempre pienso, digo, joder, qué pena que la vida es muy corta, me moriré sin saber tantísimas cosas, que eso cuando uno lo piensa a mí me agobia. Hay otros que no, que les da igual, que no se preguntan el porqué de nada. Yo estoy continuamente, pues de lo más básico, yo qué sé, tío, oye, ¿por qué puede ser que estamos haciendo esta entrevista? O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué cabezas hay detrás que nos permitan que ahora un tío en Nueva Zelanda nos pueda ver y escuchar? Entonces, no sé, siempre ha sido eso, la curiosidad, el saber el porqué de las cosas. ¿Y por qué hablas entonces de, por ejemplo, la gran manipulación? Eso no sé si tiene que ver porque la gente no se pregunta el porqué de las cosas. Sí, o sea, generalmente las sociedades, digamos, el grueso de una sociedad, lo que podemos definir como la masa, Ujú. no suelen preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Simplemente asumen los dogmas que se le envían y entonces así vemos como en caso de España, otros países, dices, ¿cómo es posible que pasemos de que el aborto es una cosa impensable a que en un periodo de tiempo no muy largo se considere como un derecho y que incluso ahora en Francia recientemente se aprobó que es un derecho constitucional? Es algo que se pretende hacer también aquí en España. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Y por qué ha pasado que una sociedad que consideraba el aborto, por poner un ejemplo, lo podemos poner con otros muchos, como una cosa obscena e intolerable, a defenderlo como un derecho? Dices, coño, pues esto tiene una explicación. Y la explicación está en la manipulación, ¿no? En cómo al final los mensajes que uno va recibiendo, pues los va asumiendo, los va aceptando y al final acabamos habitando, que para mí es uno de los grandes males de este mundo en el que estamos, que es ese nihilismo moral en el que es porque la ley, ¿no? O sea, digamos, es el triunfo del positivismo, que a mí me parece aberrante, pero es lo que impera ahora en casi todas las sociedades. La gente no se cuestiona nada. O sea, lo vimos con la pandemia también. Decían, no, usted no puede ir en el coche con su mujer, ya, pero luego puedo dormir con ella en casa. Sí, en casa ustedes ya duermen en la misma cama. Y me decía, oye, ¿por qué, no? La lógica te invitaría a decir, ¿pero qué es esto que me está usted planteando? No, bueno, pues porque la ley y ya está. Y la gente lo asumía. O sea, la pandemia fue un ejemplo perfecto de ver hasta qué punto una sociedad puede asumir, pues, en fin, de normas completamente delirantes, más allá de inhumanas. Ujú. ¿La ignorancia es peor que la maldad? Depende. O sea, al final, un ignorante, pues que según cómo planteamos un ignorante, ¿no? Porque dices, hay también como unas tesis ahora que dicen, no, es que no tiene estudios. Yo siempre he defendido que prefiero un analfabeto que, digamos, no sepa nada, o sea, pero simplemente haga uso de la lógica y la razón, que no, digamos, este hombre deformado por la cultura urbanita de las grandes universidades. De hecho, muchos delirios vienen de ahí, nacen de ahí, de las universidades. Entonces dices, bueno, ¿qué es peor? Pues hombre, la mezcla es si ese ignorante, por decirlo así, queda en manos del malvado.
Pero claro, o sea, al final el ignorante, al no conocer, pues es mucho más fácilmente manipulable que, digamos, el que tiene un mínimo de conocimientos, que sabe y percibe perfectamente cuando el mensaje que se le está lanzando es una manipulación o cuando se le está intentando, digamos, convencer de algo que es falso. Lo puedes detectar simplemente, solamente, y esto lo comento alguna vez, dices, oye, no hace falta ni que escuches a una persona, simplemente cómo se mueve, los gestos, la apariencia. Soy un gran defensor de los prejuicios, ahora si quieres hablamos de eso. Tú ya puedes detectar si te están manipulando o no. Entonces, el ignorante, pues el ignorante no sería, digamos, tan preocupante si no fuese, digamos, tan fácilmente manipulable. Porque tú un ignorante también lo podrías, digamos, manipular para entendernos, o que la propaganda que triunfase fuese hacia el bien, no hacia el mal. Yo creo que es peor un estúpido. Un estúpido sí, porque el estúpido es el que, digamos, causa un daño a los demás, pero también a sí mismo. El malvado causa un daño a los demás, pero saca un beneficio. O sea, tiene cierta lógica detrás, ¿no? Lo que él hace. Dices, no, yo voy a hacer esto sabiendo que voy a perjudicar a los demás, como el que idea una estafa piramidal. Dice, yo sé que voy a perjudicar a muchísima gente, pero saco un beneficio, que es forrarme, ganar mucho dinero. Mientras que el que es estúpido no saca ningún beneficio, se perjudica a sí mismo también. Entonces yo diría que es peor un estúpido que un malvado. Pero un ignorante no, porque el ignorante al final, o sea, todos ignoramos muchísimas cosas, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, nos moriremos ignorando tantísimas cosas que incluso cuando uno dice quiero tener un mínimo de conocimiento sobre un tema, tienes que dedicarle muchísimas horas y parece que nunca llegas a alcanzar, digamos, el 100%, es imposible. También es una de las gracias, yo creo, de la vida. Dices, pero el tema del estúpido es muchísimo peor. Ujú. ¿Y tú crees que, bueno, que nos están manipulando, ¿no? No sé si tienes evidencias que demuestren la manipulación de la sociedad en Occidente, imagino, porque luego en la India, en Sí, China, claro, tiene sus etcétera. realidades, sí. Ujú. Hombre, a ver, evidencia de, mira, el papel, he encontrado el papel en el que dicen, vamos a manipular a la sociedad. Eso como tal, no. Pero sí que tienes evidencias que la mera observación así te lo demuestra en relación a muchísimos dogmas que hoy en día están súper aceptados, ¿no? Pues, no sé, me viene a la cabeza el tema del cambio climático. O sea, el cambio climático, cuando uno dice, oiga, usted me está vendiendo que va a ser el final de la humanidad por nuestra culpa, claro. Y esto nos lo lleva diciendo desde hace pues 25 o 30 años. Pero primero hay que recordar que el gran temor era el enfriamiento del planeta. Claro, dices, ¿esto cuándo? Pues en los años 50, 60, 70. Todo eso cambia cuando es, digamos, la figura de Al Gore, cuando empieza el calentamiento global, que ahora lo llamamos cambio climático. Porque claro, era calentamiento global, pero luego había, digamos, datos que demostraban todo lo contrario. Entonces dijimos, bueno, pues le llamamos cambio climático y ahí metemos todo. Dices, oye, hay una sequía, cambio climático, hay una inundación, es cambio climático, nieva, cambio climático, no nieva, cambio climático. Claro, todo es cambio climático. Entonces, claro, al final, cuando uno observa, ya digo, no solamente la mera observación demuestra que esto es así, que uno ve cómo la sociedad va aceptando esos dogmas, lo que es enormemente preocupante, y por eso digo, el tema del estúpido, es que incluso acepta sacrificios para entendernos, por son como unas nuevas religiones de Estado, que es, vale, yo no puedo conducir, yo no puedo hacer esta actividad, estoy dispuesto a pagar más impuestos, que esto es una cosa que la lógica te invitaría a decir, o sea, me estoy diciendo que el planeta depende de los impuestos que usted pague. O sea, son unas cosas muy, muy surrealistas. Entonces dices, ¿eso es una manipulación? Es evidente que es una manipulación, tan evidente porque antes decían que era una cosa y ahora es otra, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo ves con el cambio climático, lo ves también con la cuestión feminista, lo ves con la cuestión racial, lo ves en infinidad de sitios, igual que la pandemia. O sea, la pandemia, si uno analiza cómo fueron los acontecimientos, primero te decían que la vacuna iba a ser el gran remedio. Y yo simplemente hago una cronología de lo que se dijo, ¿no? Y dices, bueno, vale, vamos a verlo. Se demostró que no era el gran remedio, porque luego, posteriormente, la gente se infectaba a pesar de estar vacunado. Entonces te decían, no, pero no, vale, te vas a infectar, pero no vas a acabar en una UCI. Bueno, acababas en una UCI. No, vale, pero no te vas a morir, pues acabas muriendo. Y de repente vemos como vacunas que incluso han sido retiradas del mercado, todo eso pasó en un periodo de tiempo muy limitado, fueron 2-3 años de locura absoluta, y la sociedad tragó. O sea, tragó de decir, ¿cómo puede ser que tú estés asumiendo? Yo preguntaba a mis amigos que se vacunaban, que yo lo comprendo, ¿no? El temor a morir siempre es muy grande. Y dices, oye, ¿cuándo vas a dejar de ponerte las dosis de refuerzo? Porque entiendo que si tú te has puesto 2, ahora va la tercera, ahora va la cuarta. O sea, ¿cuándo vas a dejar de hacerlo? ¿Cuándo dejaron de hacerlo? Cuando los grandes medios de comunicación y cuando llegamos al poder político, dije, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Entonces ya la gente se pone vacunas de refuerzo. Lo igual que ocurría con la mascarilla. En España lo vimos, cuando acabó todo el tema de la pandemia, hubo un repunte de gripe habitual. Y entonces dijeron, bueno, otra vez mascarillas en los hospitales. Incluso aquellos que les parecía bien, estaban esperando a que se lo dijese un burócrata
para poder utilizarla. Y dices, oye, ¿por qué ahora usas mascarilla y cuándo vas a dejar de usarla? Cuando la ley, digamos, deje de obligarte. Y la respuesta es que sí. O sea, es que eso es lo dramático del tema, que dices, o sea, estás esperando que en un papel escriban qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. O sea, la manipulación es brutal en el sentido de que ellos mismos han estado, digamos, aceptando una cosa y la contraria en un periodo de tiempo muy, muy limitado. Entonces dices, claro, la mera observación te demuestra que por supuesto que existe una gran manipulación, cosa que ha ocurrido siempre, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa novedosa de este siglo. O sea, siempre ha sido así. La manipulación de masas es un fenómeno estudiado a lo largo de los años por numerosos autores de siglos. Y ha ocurrido siempre, ¿no? Desde la antigua Grecia hasta nuestros días. O sea, desde que, digamos, existe la historia, uno ve que esa ha sido una de las grandes preocupaciones del poder político. Y ahora esta no va a ser una excepción. ¿Y cuáles son las armas que usan para manipularte? Bueno, hay diferentes armas. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, por un ejemplo, ¿no? Pues ese temor a la muerte. Pues el miedo suele ser un recurso que siempre se suele utilizar y que tiene sentido, ¿no? Tiene cierta lógica que lo utilicen porque, claro, en general, pues lo que uno más teme es morir. Y dices, vale, pues si lo que más teme la población es un ser humano, es la muerte, pues vamos a ir por esa línea, ¿no? Lo vemos ahora también con el tema de las guerras, ¿no? Cómo se va mezclando todo, cuando dicen, no, el kit de supervivencia, no sé qué. O sea, el gran temor a la muerte, es el miedo, es una siempre de las grandes herramientas que se utilizan. Luego está otro, que a mí me parece más sofisticado incluso, que es, digamos, exculpar al ciudadano de sus males o de sus malas acciones, diciendo la culpa es de otro, ¿no? Este es un recurso que se ha utilizado a lo largo de los siglos. Tú ves, por ejemplo, el caso de la Alemania nazi. Oye, ni el 1% de la población era judía. Pero dijeron, bueno, estos son los terribles. Claro, siempre se van a segmentos de la población pequeños. Porque, claro, si tú acusas de ser los peores, ¿no? O los que están causando que tú estés en una situación terrible a un porcentaje muy alto, pues es complicado que te voten. Está el tema de los ricos, por poner un ejemplo, ¿no? Dicen, no, es que usted está así, pero en realidad es por culpa de los ricos. Y es que los ricos, qué perversos son. Los empresarios. O sea, siempre un porcentaje pequeñito. Lo vimos también con la crisis financiera. Decían, esto es culpa de los bancos. Y bueno, culpa de los bancos. O sea, a nadie le habían puesto una pistola en la cabeza para firmar ese préstamo y vivir por encima de sus posibilidades, que es una realidad, que ocurrió en el caso de España y en otros países, que había muchísima gente que decía, bueno, a mí me da igual. O sea, se compraban grandes casas, firmaban préstamos diciendo, bueno, pues ya veremos qué pasa mañana, y no te ha obligado el banco. Que sí, que moralmente podemos hablar de que si el banco que sabía que tú no le ibas a pagar, y él decía, bueno, me da igual porque cuando te embargue la casa la venderé por más dinero, que era un poco la idea. Dices, vale, eso moralmente, digamos que lo puedes rechazar. Dices, pero en realidad la responsabilidad es suya, que es el que ha firmado esto, el que ha firmado vivir por encima de tus posibilidades. Entonces, al final, esto también de buscar a, digamos, a culpables, tanto externos como internos, para, digamos, exculpar de tus pecados a los ciudadanos, también se utiliza muchísimo, pero muchísimo, y lo vemos a diario. ¿Y de qué manera se ha anestesiado? O sea, ¿cuál es el soma que nos han dado para que nosotros pensemos, vale, pues con 1,09 hijos por mujer española ya me contento, con solo una residencia pero con unos viajes de Ryanair de 35 euros ya me contento? Bueno, con un co-living o con un cowork o con un tal, sí, ya me contento. Entonces, ¿qué le ha pasado al ser humano o al español o al occidental para que diga, oye, bueno, pues así estoy mejor y ya? Bueno, o sea, aquí hay varias cosas. Dices, una propiedad, ni eso. O sea, muchas veces lo que habitamos nosotros es la sociedad del espectáculo. Entonces, en esa sociedad del espectáculo, en la sociedad de las redes sociales, en la sociedad del consumo, en la sociedad del cortoplacismo más absoluto, pues dentro de todo eso te dicen, bueno, pues te voy a dar espectáculo. Es decir, disfruta el momento, ¿no? Esta frase tan estúpida que tantas veces se ha dicho de, no, hay que vivir el presente. Y bueno, ya, usted puede vivir el presente, pero también mirando al futuro, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la que nosotros estamos, lo que han hecho para, digamos, anestesiarnos, entre comillas, es darte una serie de privilegios, por entendernos así, que no tenían nuestros padres, ¿no? Entonces sale con todo esto que tú dices, ¿no? De estos viajes baratos, que puedes irte el fin de semana a Londres, o tener Netflix, o que te traigan una hamburguesa un tipo con una bicicleta a tu casa. Esto se considera como, mira qué gran avance, ¿no? Fíjate cómo vives, esto tus padres no lo podían hacer. Entonces, los ciudadanos han asumido que esa es la realidad y, sobre todo, lo que le han extirpado es el entusiasmo del futuro. Que esto se ve mucho en Occidente y que eso es dramático. Psicológicamente, una sociedad que no tiene ningún entusiasmo por el futuro, a partir de ahí está muerta. Está muerta en el sentido que solo piensa en el presente. Entonces, muchas veces, y esto puedes hacer el ejercicio en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Málaga, y dices, oye, está todo lleno.
Dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde saca la gente el dinero? Bueno, porque se ha renunciado al ahorro. Entonces dices, claro, yo no ahorro porque no, digamos, no tengo ningún incentivo para ahorrar. Porque a pesar de que haga todos estos sacrificios de renunciar a la sociedad del espectáculo, a la discoteca, a la cena con los amigos, al viajecito de Ibiza o lo que toque, no voy a poder ni comprarme una casa, ni comprarme un coche, ni tampoco tener una familia. España, hablabas del tema de la natalidad. Hay una gran diferencia entre los hijos que desea una mujer y los hijos que posteriormente tiene. Entonces, lo que te venden también es que crear o tener una familia es como una cosa antigua, ¿no? Porque también vivimos en este mundo estúpido en el que te dicen, es que esto no es moderno. ¿Y qué? O sea, como si lo moderno fuese, digamos, lo bueno siempre, ¿no? O igual que cuando lo escuchamos con el consenso. Es que no hay consenso. Bueno, pero es que puede haber un consenso terrible. O sea, el consenso en sí mismo puede ser para hacer algo bueno o para hacer algo malo. Entonces, los ciudadanos están anestesiados en el sentido que no tienen nada, pero tienen, digamos, esos... ¿cómo decir? Esos inputs que tiene de salir, de pasárselo bien, de estar con uno, con otro, tal, no sé cuánto, los viajecitos. Entonces tienen algo que perder. Claro, si uno lo piensa, dices, bueno, la razón, digamos, por la que se ha construido es perversa, pero muy eficaz. Y dices, oye, a mí me interesaría, si tuviese una empresa, habitar en una sociedad que fuese así, una sociedad de consumo. Una sociedad que diga, tú, la poca pasta que tienes, gástatelas. Ya sea en lo que consideres oportuno, pero gástate el dinero. Porque claro, si tuvieras una sociedad que incentivas el ahorro, ¿qué tal? Dices, coño, pues a lo mejor no tendrías todos los sitios llenos, ni porque esto muchas veces no lo ves con las diferencias que dices, oye, ¿cómo puede ser que la economía, digamos, a nivel global funcione tan bien y luego en el día a día dices, oiga, pero usted tiene una casa? No. ¿Tiene usted pensado tenerla? No, tampoco, es que es imposible. ¿Tiene familia? No, tengo un perro, que esto es otra, ¿no? Ahora te han dicho que, oye, que esto de tener hijos no hace falta si ya tienes un perro. Entonces vemos como ahora los perros son como seres humanos, ¿no? Entonces, al final, lo que han conseguido es crear ese lema que tanto se adjudica a la Agenda 2030, ¿no? Del no tendrás nada y serás feliz. Es exactamente eso. Es no tienes nada, pero eres feliz. Pero es una felicidad que es falsa. De hecho, esto lo ves en el caso de España y otros países, ¿no? Cuando temas ansiolíticos, depresiones, suicidios. Y es que por supuesto que es falso. Porque al final tu naturaleza, la naturaleza humana es la que es. Y sobre todo el no tener un entusiasmo por el futuro es terrible. Cosa que no ocurre en otros países, sobre todo en el sudeste asiático, que lo más lo vives. O sea, en cuanto uno está ahí, lo nota. ¿Y algo tiene que ver el hecho de que hayamos apartado a Dios? Yo en esto no diría que tenga que ver, no. O sea, Juan Manuel de Prada nos decía que cuando quitas a Dios de la ecuación te puedes convertir tú en un pequeño diocesillo. Bueno, eso sí. O sea, apartar, pero no creo que sea el resultado de eso. O sea, con el sentido de la trascendencia, y entonces ya no miras tanto en el futuro, ya no tienes que dejar huella porque no hay nada, etc. Yo eso no lo veo así, porque al final, o sea, una persona que aunque no sea creyente, puede tener planes de futuro, ¿no? Totalmente. O sea, yo lo que sí que creo que el hecho de apartar a Dios sí que nos ha dado, que eso sí que es verdad, es a la creencia de que cada uno, y esto lo ves en las redes sociales, o sea, es como, yo soy súper importante. Entonces ves publicaciones que te causan vergüenza ajena. Y yo con amigos míos le he dicho, pero tío, ¿cómo subes esto? O sea, ¿qué haces? O sea, yo entiendo que un influencer que tiene 3 millones de seguidores es su trabajo, pues ponga qué está comiendo, dónde está con el novio, todo esto. Lo puedo entender porque es un business. Pero amigos míos que tienen 300 seguidores, que somos los colegas los que seguimos haciendo eso, digo, ¿qué haces, tío? O sea, el trabajo que hay detrás para subir una story, que vean qué tal. O sea, sí que se le ha convencido a, digamos, a los ciudadanos de que son súper importantes. Y de hecho esto lo ves en general, ¿no? La gente se da muchísima importancia. Yo siempre digo que, oye, olvídate, en 2 generaciones nunca nadie más volverá a pronunciar tu nombre. O sea, tienes que tener en cuenta esto. Esta es la realidad que nos depara. ¿Sabes lo que nos va a pasar al 99,99% de la población? Solo los grandes genios serán recordados. O los grandes seres perversos y malvados, ¿no? Pero para los demás, lo que nos depara el futuro es exactamente eso. O sea, es el desprecio más absoluto. Es que como mucho, a lo sumo 2 generaciones pronunciarán tu nombre y a partir de ahí ya nunca más nadie volverá a decirlo. Pero no, todos te han dicho, no, tú eres muy importante, cada uno tiene su opinión, ¿no? Todo esto, tú tienes tu opinión y exprésala, oye, no es necesario. Sobre todo si es un tema que desconoces, cállate. O sea, que es como el sentido del ridículo se ha perdido. El sentido del ridículo era una cosa maravillosa, ¿no? Porque al final a uno provocaba, digamos, una autocensura, pero una autocensura positiva, en el sentido de que uno decía, yo, ¿cómo voy a decir esto? Me pasa que soy tonto. Entonces uno decía, bueno, pues actuaba con más cautela. Decía, yo no voy a decir esto o no voy a hacer esto. Pero claro, qué vergüenza. Ahora no. Ahora es, ¿no? En este mundo de, claro que sí, tú eres lo que quieres. Tú puedes conseguir, pues, dedicarte a lo que te dé la gana. Que esto es mentira. O sea, hay cosas que al final, de forma innata, uno tiene un talento para unas cosas y para otras no. Y no pasa nada.
Pero esto es como, no, esto no es así. O sea, es como el ser humano empieza con la ley y por la ley tú puedes modificarlo. Entonces sí que se ha generado, eso sí que es verdad, una especie de sensación de que cada uno es súper importante y que el mundo está pendiente de la estupidez que vayas a decir, que a nadie le importa en realidad. Entonces, claro, es lógico que luego veas esos comportamientos, pero no, eso sí que no creo que sea el resultado, digamos, de negar a Dios. O sea, sí que veo que está ligado con otras O cosas. sea, hay gente que dice que Occidente ha renunciado a sus valores cristianos. Eso sin duda. Ujú. Sí que he renunciado a eso. Luego también el hecho de creer en Dios, aunque parezca que no, debería, o al menos en mi caso, yo como creyente, sí que te otorga mucha más humildad. O sea, el hecho de sentirte que es un ser, en fin, que no tienes ninguna importancia, ¿no? O sea, cuando tú crees en Dios, en mi opinión, o al menos es lo que a mí me ocurre, ya estás como, digamos, asumiendo que eres inferior. Y eso pues te otorga cierta humildad a la hora de actuar, de no creerte el mejor, pero esa renuncia a Dios también lo que nos ha quitado, mi modo de ver, son esos valores sobre todo cristianos. Porque claro, si puede uno creer en otro Dios, hablamos del Dios para mí verdadero, pues esos valores cristianos sin duda lo vemos día a día como han desaparecido, ¿no? Entonces ese egoísmo absoluto que tienen los ciudadanos, el cada uno mirar por lo suyo, el no tener un concepto de comunidad, ¿no? Porque tú al final, o sea, cuando uno cree en Dios dices, bueno, pues yo esto no lo hago porque tienes, digamos, lo que hablaba antes, ¿no? Ese nihilismo no lo tienes porque sabes lo que está bien o lo que está mal. Entonces, digamos, te marca unas pautas a la hora de actuar desde en el ámbito laboral, ámbito familiar, con tus amigos, y dices, no, yo esto no lo hago, ¿por qué? Porque está mal. Entonces, claro, cuando eso lo extirpas y dices, no, esto es subjetivo, o sea, es la voluntariedad. Dices, pues claro, ahí es que entra todo, ¿no? Y lo vemos con numerosas leyes que son aprobadas que de hecho, digamos, se critican por la cuestión legal o técnica. Si no, es que esto no se ha elaborado legalmente. ¿Y a mí qué me importa? Si se ha hecho legalmente o me da igual si es votado democráticamente. O sea, el fondo del asunto es, ¿está bien o está mal? Y me da igual si el mal tiene un apoyo del 99% de la población. Me da igual. Pues lo que se está haciendo está mal. Cuando tú eliminas eso, lo sometes todo a una cuestión, digamos, numérica. De, oye, si hay un número, un porcentaje de ciudadanos que está a favor de esto, ok. Esto es terrible. Pero en España se ve muy claro. La ley de amnistía es un ejemplo perfecto. Que hace nada la evaluó el Tribunal Constitucional. El argumento que se solía utilizar era que no era constitucional. Dices, pero ¿cómo puedes estar en contra de algo porque, digamos, no se ha seguido el procedimiento porque a tu juicio no es constitucional? Que luego lo es, porque claro, esto lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional. Dices, claro, lo que te demuestra en realidad es la gran tragedia de nuestro tiempo, que es ese nihilismo moral. No existe el bien y el mal, sino que simplemente es una cuestión numérica. Y si se sigue a través de la vía democrática y es apoyado por los ciudadanos, entonces bien. El aborto es un ejemplo perfecto. España practica en torno a 100.000 abortos anuales. Claro, uno dice, no, pero es que lo tolera la ley. Ya, pues, ¿y qué? Es como la ley, digamos, ha legitimado el mal. ¿Podríamos entrar en el tema del aborto? O sea, ¿tú qué piensas del tema del aborto? Yo no estoy a favor del aborto, evidentemente. O sea, a mí más esto me hace gracia porque muchos liberales, porque el liberalismo del siglo XXI es dramático, claro. Te dicen, ay, pero oye, esto cada uno, no, pues lo que vamos, ¿no? Oye, si uno quiere abortar, pues bueno, vamos a ver. O sea, estamos hablando de una agresión a un tercero, que es de lo que se trata, que es acabar con su vida. Y además, un tercero completamente indefenso. O sea, es que no se me ocurre ningún otro argumento mayor para estar en contra del aborto. Entonces, al final, claro, cuando uno ve cómo se utiliza el aborto como un derecho, o casi como, no sé, un remedio anticonceptivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir, oye, pues no me ha funcionado la pastilla, no me ha funcionado el preservativo, pues oye, pues acabo con una vida. Dices, joder, es muy fuerte lo que estás hablando. O sea, la deshumanización, que es uno de los males también que vivimos, es terrible. Cuando hay gente que le da más pena, y a mí me gustan mucho los perros, y me parecen muy monos y me fascinan, pero le da más pena ver un perro abandonado por una carretera que 100.000 abortos, haya 100.000 abortos en España, tú estás en una sociedad que está enferma. Que no implica que no te tendría que dar pena el perro, sí, te tendría que dar pena el perro, pero el orden de prioridades es absurdo. Y es cómo puedes estar defendiendo el aborto y luego, a su vez, estar preocupadísimo por cuestiones que, como digo, en el orden de prioridades tendría que estar de las últimas. Eso en realidad lo que revela es precisamente lo que estamos hablando del tema de legitimar la muerte, a fin de cuentas. Es igual que en Francia ahora con el tema de un derecho constitucional. ¿Cómo es un derecho constitucional acabar con la vida de un tercero? Pues a mí esto alguien me lo tiene que explicar. Entonces luego aquí viene la fase, ¿no?, de la mujer empoderada, que no, que es que ella es libre. Oye, si tú eres libre
para acostarte con quien te dé la gana, cosa que me parece fenomenal, evidentemente, también tienes unas consecuencias. Es decir, la libertad requiere una serie de sacrificios para entendernos o una disciplina o, digamos, unas consecuencias a veces no deseables. Requiere responsabilidad. Nosotros no queremos eso. Yo soy libre para estar con los que me dé la gana y soy libre también para abortar. Ya, pero oiga, usted tiene una responsabilidad. Si usted actúa de esa manera, no toma precauciones, o incluso, oye, puede ser que tomando precauciones, oye, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene una responsabilidad. Entonces, para ti, que es lo que hablamos antes, no, tú no eres responsable de haberte quedado embarazada. Te permitimos abortar de forma legal. Y no solo eso, sino que encima, digamos que hacemos una serie de propaganda de mirad qué bien lo que hemos conseguido, qué avance. ¿Qué avance? Y dices, ¿avance? No es ningún avance. Entonces, a mí el tema del aborto, la verdad es que me sorprende cuando los colegas liberales, algunos lo defienden, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puedes defender acabar con la vida de un tercero? Es que no se me ocurre mayor agresión que esa. ¿Y qué hay de la eutanasia? Porque ya Yo es en el una caso- persona que está, bueno, en ese caso está viva, ¿no? Yo en el caso de la eutanasia sí que soy partidario por una razón. Ujú, Y es porque la eutanasia al final, o sea, siempre y cuando no obligues a un médico a que te la practique, ¿no? Y en esto sí que creo que si una persona quiere acabar con su vida, al final el que le afecta es a uno mismo, ¿no? Para entendernos. ujú. Entonces, en el caso de la eutanasia sí que soy defensor. Es decir, si me viene un tío y me dice, mira, es que tengo un cáncer de huesos que sé que me voy a morir en un año, el sufrimiento que estoy padeciendo es terrible, pues oye, yo ya no quiero vivir. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Aunque hay gente que afirma que nadie quiere morir y que realmente quizá lo que le falta es el acompañamiento muchas veces. Yo conozco casos que no son así, ¿eh? Ujú. O sea, el acompañamiento, hombre, nadie quiere morir, ¿no? O Esto el como una amor, o el premisa. cariño, el tal. Conozco casos con familias estupendas, con mucho cariño, muy Ujú. rodeado, pero hay sufrimientos muy terribles, No, ¿no? lo digo, pero yo también conozco casos de gente con enfermedades degenerativas, etcétera, que querían seguir viviendo. Sí, también se Ujú. dan. Yo también conozco estos Ujú. casos, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía que padece una enfermedad de estas muy extrañas Ujú. y la ves tiene un entusiasmo por la vida la verdad es que es maravilloso, ¿no? Decir, joder, o sea, te da como una lección cada vez que la ves. Dices, coño, ya aquí quejándome de las tonterías, viendo como, en fin. Pero, o sea, hay de todo. Yo es que esto voy un poco que no lo prohibiría por ley, Ujú. que cada uno decida. Y en este Ujú. caso decide sobre sí mismo, ¿no? Y no perjudica a un tercero. Porque al final es esto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, vale, pues también podemos hacer que el alcohol que cada uno decida si se quiere emborrachar y coger el coche. Ya, bueno, pero es que perjudicas a un tercero. Yo voy a este punto, ¿no? Digamos al punto de una agresión a un tercero. Entonces, el caso de la eutanasia, yo no la prohibiría. Ujú. Eso no quiere decir que yo en un momento dado dije, vale, pues voy a recurrir a la eutanasia. No lo sé. Porque yo también, esto me parece decir, no, yo es que haría, no lo sé. Uno cuando Ujú. está en el momento, hablar es muy fácil. Ujú. Pero cuando uno está ahí y dice, vale, esta inyección es letal y en cuestión de unos segundos voy a estar muerto, pues a lo mejor te lo piensas, claro. Ujú. Y Jano, claro, ahora estamos analizando, estás analizando la sociedad en la que vivimos desde la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero ¿cómo crees que nos ven otras culturas, por ejemplo, si nos vamos al mundo árabe, etcétera? ¿Cómo nos deben ver ellos a nosotros? Porque por todo lo que has dicho, al final es una sociedad que en muchos casos prefiere no tener hijos, que a los mayores, pues bueno, pues si se quieren tal, pues que se practique la eutanasia, que los perros cada vez quizá pues cogen más importancia, que las enfermedades también van creciendo, los ansiolíticos, etcétera, que han renunciado un poco, como comentabas, sus valores. Bueno, en fin, bueno, lo estoy diciendo yo, la respuesta la tienes que dar tú. O sea, bueno, No, todo ahí. todo esto que dices, a ver, es evidente que cuando hablamos de Occidente estamos en situación de debilidad, ¿no? También somos un continente, continente entre comillas, para entendernos, muy envejecido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nos ven? Pues nos ven como estos tipos vagos que solo quieren derechos. Y sobre todo hablo del mundo más bien asiático, ¿no? No puedo decir tanto el mundo árabe, no lo conozco en profundidad. Yo creo que ahí estaría más liado con la cuestión de la religión, de la cultura, del valor que le damos nosotros a la mujer que ellos no le dan. El mundo asiático lo que te ven es así, ¿no? Y cuando te hablas con gente de ahí, ¿no? Pues les sorprende mucho pues todos estos derechos que nosotros consideramos como fundamentales, pues en fin, las pocas ganas que tenemos de trabajar, si podemos trabajar menos por mejor. Entonces nos ven con una debilidad que al final pues es como un museo al aire libre, que es lo que se está convirtiendo Europa,
para todas esas zonas que han crecido tantísimo, que vienen aquí a ver qué es lo que hemos hecho a lo largo de los siglos. Entonces, claro, la sensación que nosotros trasladamos a los demás es la sensación de decadencia, pero que es una sensación real. O sea, en este sentido sí que coincide la percepción con la realidad. Y es que Occidente ahora mismo uno lo ve y dice, joder, o sea, el porcentaje que representamos en la población mundial es muy pequeño. Uno ve el cambio de los últimos 60 años a nivel económico, digamos, del PIB global. Y es claro, es que estamos en decadencia. Y esto no lo puede negar nadie. ¿El por qué? Pues hay muchos factores. Hay un factor ideológico, hay un factor religioso, hay un factor multicultural, hay un factor también económico, o sea, hay muchísimos, demográfico, claro, pero si es que al final, o sea, nosotros lo que hemos asumido, y sobre todo la generación de mis padres, no está como que ya nos habíamos pasado el juego para entendernos, ¿no? Que habíamos llegado al fin de la historia, democracias liberales parlamentarias y ya está. Y a partir de ahí ya no hay nada más que hablar. Hombre, no, pues sí, hay que hablar muchísimo. O sea, hay que hablar muchísimo porque el resultado, digamos, de ese modelo es este. O sea, a mí no me vale, no, es que fíjate los años 60, los años 70, no hablo del caso de España, pero estaba la cuestión del franquismo, pero en los países europeos, mira cómo crecimos y mira tal y mira cual. Dices, ya, pero bueno, esto al final obedece realmente a esa forma de gobierno o, digamos, a este sistema que hemos creado, que pensábamos que iba a suponer siempre estar siendo los líderes del mundo. Pues vemos que no es así, que no es cierto. Y nosotros, en este caso nuestra generación, bueno, yo soy más mayor que tú, pero tú también lo tienes muy complicado. De hecho, peor te diría. Dices, pues al final lo que te estás comiendo es el resultado real de ese sistema, ¿no? Ese sistema de derechos continuamente, de un Estado omnipresente, de un Estado regulador, de que hay un problema y enseguida la gente está pidiendo, por favor, que venga el Estado a regularnos. Y dices, bueno, si es que el problema es que hay una ley que tal, bueno, pues necesitamos otra ley para mejorar la ley anterior. Entonces vives en una nube, en fin, un mar, mejor dicho, de burocracia, de hiperregulación, que lo que te conviertes, pues sí, es pues en un ser inerte que está ahí, pues que pasa sus días sin pena ni gloria, mientras que al otro lado es todo lo contrario. Y sin ningún, como decía antes, entusiasmo por el futuro. ¿Y en qué año crees o en qué momento el árbol se empezó a torcer? Yo diría principio del siglo XXI, pero es verdad que sería injusto achacarlo a decir, a partir del año 2000, no. O sea, es verdad que es, digamos, una degeneración lógica. O sea, al final, si uno cuando habita, yo soy muy crítico con la democracia, unas formas de gobierno democráticas, o sea, tiene sentido que en el momento en el que tú te debes a los muchos y los muchos somos mediocres, pues claro, el nivel de la clase política sea más baja, también que, digamos, la mediocridad de utilizar el recurso de no, esto no es culpa tuya, esto es culpa de este porcentaje minoritario de la población, ya sean los ricos o lo que cada uno quiera considerar, que está provocando que tú estés viviendo así, pero en realidad tú te merecerías vivir en una mansión con grandes lujos, pues no sé muy bien por qué, pero es lo que te venden. Entonces es una degradación que tiene todo el sentido. Tiene sentido, también lo vemos con la cuestión esta, ¿no? El feminismo, ¿no? Empoderarse no es estar sometida a los designios de tu familia, ¿no? Como tener hijos o cuidar de ellos es como algo terrible, ¿no? Como el gran fracaso. ¿No? El gran triunfo es estar sometida a un CEO que está, no sé, en Alemania, que no sabes ni quién es, no has hablado nunca con él, y una aplicación móvil estar fichando continuamente de lunes a viernes el ratito que estás por un sueldo miserable. Y esto es empoderamiento. Digo, coño, pues no lo sé, ¿no? O sea, yo, en mi juicio, no me parece que eso sea empoderamiento, la gran libertad. Pero te dicen que no, que eso es mucho mejor que tener familia. Entonces, claro, al final, cuando tú has envenenado tantísimo a la sociedad, cuando el fundamento ese mayoritario, el fundamento de la igualdad, que es para mí el peor de todos, del que luego nacen todos los demás, para mí el fundamental es el concepto de igualdad, es lógico que estemos como estamos. O sea, lo sorprendente sería lo contrario. Sería, a pesar de haber estado envenenando a la sociedad durante tantísimas décadas, fíjate, sigue funcionando este sistema. Hombre, no, claro. Igual que el tema multicultural. Todas las culturas son iguales. Es falso. O sea, lo sorprendente sería que no hubiese problemas. Lo lógico es lo que pasa. Y Jano, ¿quién es el pastor del rebaño al que llamamos sociedad? Depende, cada sociedad tiene su realidad también, ¿eh? O sea, yo no me gusta hablar de países de no, son todos así, ¿no? Cada uno tiene su realidad, cada uno también tiene sus tradiciones, digamos, vienen de realidades diferentes en el pasado. O sea, con esto te quiero preguntar, ¿quién dirige todo el Thinklab? ¿A nivel mundial o particular? A nivel mundial y luego si quieres... Yo a nivel mundial no soy partidario de estas tesis. O sea, ¿crees que hay unas élites? No, o sea, esto de que está Soros en su casa con un Excel organizando el mundo, y esto no, la verdad me cuesta creerlo, más que nada porque no es real. Como dicen, organiza el mundo. Entonces, volvemos un poco a lo que te decía antes. Entonces, vale, África, me temo que no. Asia, tampoco. El mundo árabe, tampoco. Bueno, entonces, ¿qué está organizando? Bueno, Europa, Hungría. Bueno, Hungría no. Polonia, Polonia tampoco, es que son muy católicos.
Bueno, entonces ya, o sea, cada vez me vas acortando, digamos, el mundo y ya no es todo el mundo. O sea, me estás hablando de una parte importante, no lo niego, de Europa y de Estados Unidos y Canadá. No sé, la victoria de Donald Trump es porque estaba Soros con el Excel y ha dicho que gane Trump. O sea, al final, esto de pensar que hay un tío que organiza todo el mundo es completamente falso. Más que nada porque, como digo, la mera observación pues niega tal cosa. Ahora bien, en cada país sí que es cierto, y yo hablo del caso de España, que es el que más conozco, que existen, pues las élites son siempre las mismas, ¿no? Pero cada uno son particulares. En el caso de España, pues tienes las grandes empresas, tienes el poder político y el poder mediático. Esos son para mí los 3 pilares ¿Y fundamentales. quién dirías que es la persona que manda más en España? O sea, ¿es Pedro Sánchez la persona que más manda en España? Yo diría que no es tanto Pedro Sánchez, sino un conjunto, un conglomerado que vivía muy bien con el régimen del 78, para entendernos. Es decir, el régimen del 78, cuando tú te preguntas, oye, ¿qué hemos ganado? ¿No? Una pregunta tan sencilla como lo que te decía antes. ¿Esto por qué la gente lo defiende? O sea, ¿qué hemos ganado? Dices, oye, vamos a empezar a ver quiénes son los ganadores de este régimen. Las grandes empresas, ¿de qué dependen fundamentalmente? Del BOE. Necesitan, en muchísimos casos, que esas adjudicaciones provengan del poder político. El poder político, ¿qué es lo que necesita para mantenerse? La manipulación. Y ahí es cuando entran los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación necesitan financiación. Esa financiación, ¿qué se la puede dar? El poder político. Y no solo el poder político, sino también las grandes empresas, porque muchas veces se habla y se dice, no, es que los medios de comunicación están subvencionados. Cuando uno ve qué porcentaje representa la publicidad institucional, para entendernos, en los medios de comunicación, generalmente no alcanza el 7%. Vale, hay un 93% de financiación que no proviene de estas subvenciones o de esta publicidad institucional. ¿De dónde vienen? Del Banco Santander, Iberdrola, en fin, de grandísimas empresas. Grandes empresas que han dicho, vale, como yo necesito llevarme bien con el poder político y a su vez los medios de comunicación, el poder político los necesita, yo me dedico a financiarlos. Entonces, entre esos 3 se van uniendo y son los ganadores, claro. Pero el ciudadano medio en España... El ciudadano medio en España está empobrecido. En el caso, si ya podemos por segmentos de edad, tú dices, oye, ¿quiénes son los que han ganado poder adquisitivo en los últimos 15 años en España? Solo tienes uno, que son los mayores de 65 años, es decir, los pensionistas, que claro, son los beneficiados también de este sistema. O sea, el pensionista dice, yo de puta madre, ya tengo ya mi casa pagada, tengo mis propiedades, hay casos y casos, ¿no? Y después, bueno, recibo una pensión, a pesar de que el 75% son deficitarios, pero es un tema que a ver quién se atreve a tocarlo, porque son 12 millones de votantes. Entonces dices, ¿esto los ganadores quiénes son? Esos 3 pilares. Claro, dices, ¿esto ha sido Sánchez el que lo ha dado? Sería mentir. No es cierto. O sea, al final hay como, digamos, un conglomerado que entre ellos, pues dicen, oye, vamos a mantener esto que no estamos tan mal. De hecho, con Sánchez se preocupan porque él sí que amenaza con terminarlo. Pero no terminan en el sentido de que estén muy preocupados por el tema de la democracia, la libertad y todos estos rollos, no. Sino porque están preocupados, es decir, si la deriva es brutal, si la deriva es salvaje, nos quedamos sin business. Pero claro, al final, si tuvieras en un país completamente empobrecido, por mucha gran empresa que seas, pues vas a pagar las consecuencias. Entonces, yo diría que son esos 3. En todos los países se replica, con mayor, digamos, actividad de unas o de otras, pero en el caso de España, las grandes empresas, las élites empresariales en España, son responsables de lo que ocurre, porque han estado financiando el mal. O sea, el caso de Cataluña, tú que eres catalán lo conoces muy bien. Cuando saltó el tema de la independencia, ¿no? De 2017, la proclamación de la independencia, ¡ay, qué terrible! Es como que qué terrible. La Caixa y el Sabadell, ¿qué estaban haciendo? Financiando eso. Y lo sabían. ¿Qué están haciendo las grandes empresas, que muchas de ellas luego se fueron? Financiar esa degradación. Entonces, las élites españolas tienen una enorme responsabilidad con lo que nos sucede. Igual que los medios de comunicación. Pero bueno, es que esos medios de comunicación, muchos de ellos no existirían si no fuese por la financiación de esas grandes empresas. Dale solo la publicidad institucional. O sea, yo te lo voy a poner al revés. Déjale solo la publicidad institucional, a ver cómo sobreviven. Y quítales el Santander, quítales Iberdrola, quítales Repsol, quítales las grandes empresas del IBEX que participan de todo esto. Estarían muertos. Jano, 2 preguntas. La primera, ¿se venden más periodistas que periódicos? Y la segunda, hablabas de las élites, conglomerado, etcétera. ¿Estas élites conglomerado siguen alguna agenda? La que le marquen, la que sea para el business. El lobby verde es un ejemplo muy claro. Pero ahora somos una verdes. agenda global. No, una agenda global no. Pero es que volvemos, global es el mundo entero. Sí. O sea, si uno me dice que en el sudeste asiático están flipándolo y preocupadísimos con el cambio climático, pues hombre, que se pasen un ratito por ahí y verán que no es así, ¿no? Entonces dices, esto global no es. Ahora, sí que es verdad que hay ciertos dogmas que se imponen y a partir de ahí pues todos van bebiendo de ello, ¿no? Lo vimos también con la cuestión racial, ¿no? Cuando dijeron, no, a los negros te tienen que importar muchísimo.
Entonces veías a las empresas, todo, ay, Black Lives Matter, qué terrible, que está matando a los negros en Estados Unidos. Veías a los influencers, veías a los deportistas arrodillándose. O sea, todo siguiendo, digamos, el dogma que en el momento había que venderlo. Hasta que ya ganó Biden, entonces ya los negros nos daban igual otra vez. Y ya nunca más nadie volvió a decir nada de los negros. Entonces dices, coño, esto es curioso también, ¿no? Porque suelen ser estas empresas que luego a su vez tienen explotados a negros en África para conseguir el coltán y otras cosas. Pero bueno, en fin. Empresas que en su logo, cuando está uno, ponen banderas LGTBI y tal, no sé qué, cuando está el otro las quitan, cuando está el otro O las cuando vuelven a están poner. en su cuenta, digamos, de un país árabe no la ponen. Ujú, Ahora que es lo del orgullo y todo esto, ujú. esto se ve, ¿no? Como muchas empresas dicen, bueno, ya la pongo aquí, pues puro marketing, pero ahí en el mundo árabe pues casi mejor que no la voy a poner, bueno, porque al final es un business. Entonces, como no tienen ningún tipo de moral, es donde está el business, pues sí, pues de repente pues te salen con estos dogmas, ¿no? Pues el verde, el no sé qué, el no sé cuántos, el no sé menos. ¿Y qué hay de BlackRock? Que decían que compraba, no sé si muchas empresas, no sé si incluso del IBEX y de tal, o sea, estos... Yo eso de sobre BlackRock, o sea, tampoco soy un experto en el tema, ujú, lo yo tampoco. confieso. Cuando lo he estado mirando, lo estaba leyendo para ver si es verdad, ¿no? Pero dicen, oye, ¿por qué dicen esto? A mí la tesis no me cuadra Ujú. con los números. O sea, que existan grupos de poder que quieren, digamos, manipular a la población para luego beneficiarse de ella. Es como decir, es que hay un lobby verde. Sí, claro que lo hay. Pero es que siempre lo ha habido. O sea, siempre ha habido grupos que lo que quieren es potenciar una idea para beneficiarse. A mí eso no me parece un descubrimiento. O sea, no veo la novedad. Dices, ¿existe? Sí, claro. ¿Soros gasta muchísimo dinero para que sus ideas sean promulgadas y tengan éxito? Sí. Pero ¿y qué? O sea, esto ha pasado siempre. No es una cuestión ahora, digamos, novedosa. A mí lo que me preocupa es que, digamos, no se haga la contraparte, ¿no? Es decir, solo hay una parte que es la propaganda y luego, pues, los empresarios que están, ay, qué terrible esto, el sanchismo, el socialismo nos va a arruinar. Uy, ¿y usted qué está haciendo? No, yo nada, yo de momento te lo comento y ya está. Bueno, no me quiero significar. Digo, pues ojalá te expropien, macho, porque es lo que te mereces. A mí no me daría ninguna pena, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no me daría Quitando contadas excepciones de empresarios que sí que se involucran, la inmensa mayoría hablan mucho y te dicen que están preocupadísimos, pero cuando les preguntas, ¿y usted qué está haciendo? La respuesta es nada. Ujú. Contarte que está preocupado, ya ¿Y está. por qué, por ejemplo, a Netflix, ¿no? Hay gente que dice que en Netflix ya no se ponen familias tradicionales, ¿no? Y normalmente Mm. además el padre es, bueno, parece medio tonto y la madre es empoderada, que además es una madre que está divorciada y además no tienen hijos y tienen 2 perros. Entonces, ahí por qué le interesaría a alguien de Netflix o de los grandes tal, no sé si ahí también Aquí sí que hay una cosa que es Ujú. cierta, y es el momento en el que, digamos, tú renuncias a lo que hablábamos antes, ¿no? A un futuro, a organizar un futuro, y sobre todo el momento en el que tú no tienes nada, porque al momento en el que tú tienes una familia, tienes unos hijos, digamos que tienes a alguien del que preocuparte. Y que ya quizá no lo haces tanto por ti, sino que lo haces por ese pobre niño indefenso tan mono que tienes de 4 años, que al final, o sea, claro, esto, si lo pensamos así, normalmente no lo pensamos, pero es el momento en el que tú tienes un hijo, de repente en tu casa hay un tercero que o lo alimentas o se muere. Porque es así. Dices, oiga, y depende de ti. O sea, o lo alimentas tú o el niño se muere. Claro, tú esto no lo piensas, simplemente pues de forma natural pues lo alimentas, claro. Es que el momento en el que tú no tienes hijos ni tienes nada, el momento en el que no tienes nada que perder, ni tampoco nada que preservar, pues claro, pues te sale con pues todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿esto se hace de forma deliberada? Por supuesto que sí. O sea, el hecho de que la familia es como una cosa que oprime al ser humano, especialmente a la mujer, ¿no? Porque claro, o sea, el objetivo es ir a la mujer, que es al que le hace daño, porque al final los hombres, yo te pongo mi caso de amigos, la mayoría nos acabamos casando porque te lo pide tu mujer. O sea, porque al final los hombres somos como somos y hay casos y excepciones, ¿no? Pero generalmente es así. Es, oye, cuando tu novia te dice, oye, ¿no querrás, ya crees que ya va siendo hora de casarse? Pues dices, pues sí, me caso. Pero nosotros somos más simplones, somos más, digamos, absurdos en ese sentido. La mujer sí que tiene una idea más de conservar, de, digamos, más a medio largo plazo, nosotros no. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que atacar a la mujer. Entonces, a la mujer le tienes que hacer creer que tener una familia es lo peor que te puede pasar. Y por eso todas esas imágenes que se proyectan por parte de Netflix o de también, digamos, otras aplicaciones de estas que ves en la televisión, por supuesto que siguen una lógica. Y es esa lógica perversa de que la mujer no tenga hijos. Que la mujer siga trabajando, que la mujer siga ganando un sueldo, que tampoco es gran cosa, y eso sí que consuma mucho. Pero la plataforma no tendrá usuarios en un futuro, entonces. A ver, somos 8.000 millones de habitantes, ¿eh? También es verdad. O sea, es que nosotros pensamos en nuestro... Ujú.
mundo. Y dices, no, es que en España tenemos un problema. El mundo tiene un problema demográfico. No, esto es falso. Sí. Igual que te dicen, no, el mundo está sobrepoblado, también es mentira. Ujú, La mayoría de la parte del mundo están vacías. ujú. Parece que sí, hay grandes ciudades, grandes urbes y tal, pero no. Y luego aparte, también esto, en lo que está ahora con todas estas cuestiones, pues de aquí a 200 años, pues ya le importará poco lo que esté pasando. Y sobre lo que hemos comentado de los medios de comunicación, o sea, se venden más periodistas que periódicos. Hombre, hay, y esto es cierto, periodistas, claro, es que periodista, O sea, realmente libres, comunicadores. pocos. Ujú. Porque al final, cuando uno está en un gran medio de comunicación, me da igual, o sea, digamos más afín a la derecha o a la izquierda, o sea, al final, como depende de esas grandes empresas, y esas grandes empresas, digamos, que actúan en función de lo que diga el poder político, que es el que le otorga luego esos grandes contratos, por eso a mí el tema del Estado tan presente en nuestras vidas me parece un problema fundamental, y luego pues conocemos tantísimos casos de corrupción, lo cual también es lógico. O sea, si el Estado está presente en cada contrato que uno tiene que firmar, pues obviamente si en la naturaleza humana hay un porcentaje de corruptos, pues hombre, pues más casos de corrupción que vas a tener. Esto es pura lógica. Pero el tema del periodismo, generalmente cuando uno está en un gran medio de comunicación, claro, ya no es que siga un partido político como tal, sino que tiene ciertas empresas que sí que se afina a cierto partido político, entonces si tú criticas tal, pues oye, a lo mejor dejo de meter la pasta aquí. Entonces, afortunadamente, con el surgimiento de las redes sociales y el mundo en el que estamos, pues por eso odian tanto, digamos, a los creadores de contenido que llaman, ¿no? A los youtubers y tal. Claro, los odian porque son libres. Entonces, no, yo digo aquí lo que me da la gana y ya está, porque estoy en mi casa, tengo una webcam que me ha costado 100, 200 o 50 euros, cada una ya que se compre la que más quiera, y un micrófono que tampoco tiene que ser excesivamente caro, y puedes llegar a cientos de miles de personas. O sea, ya hay programas en YouTube que tienen muchísima más audiencia que un programa de televisión, mucho menos costoso además. Entonces, el mundo periodístico es repugnante. O sea, yo no estudié periodismo, ¿no? Yo, como te dije, estudié economía. Pero claro, cuando empiezas a dedicarte a esto y lo empiezas a conocer, flipas. O sea, yo lo he visto en tertulias de televisión o en tertulias de radio, como en las pausas publicitarias, un tío diciendo una cosa y cuando se vuelve al directo decir todo lo contrario. Es decir, pero cabrón, pero si hace 2 minutos has dicho tal. O que te confieses, no, es que esto no lo puedo decir públicamente. ¿Hay buenos periodistas? También los hay. Pero desgraciadamente son una excepción. Son muy pocos. Los que dicen, a mí me da igual, yo voy, digamos, con la verdad por delante. No. Pero claro, también luego juegan con, digamos, la necesidad de cada uno. Pues si tú tienes que alimentar a una familia, pues tampoco te puedes poner estupendo. Pues o sea, el tema de las redes, el tema de YouTube, el tema de pues, todas estas plataformas, en realidad es fantástico. Es fantástico porque permite que uno pueda ser libre, que te gustará más o menos, y uno te quiera mejor o te quedará peor. Pues decir, coño, este tío lo que dice es lo que piensa. No hay nada detrás. Pero los grandes medios de comunicación desafortunadamente no es así. ¿Y crees que bueno, quizá la radio menos, o no lo sé, pero que la televisión, quizá la radio van a acabar desapareciendo? Yo la televisión sí, o sea, no es que vaya desapareciendo, se va reinventando. O sea, por ejemplo, nosotros el programa que hacemos de lunes a jueves todos los días, mucha gente nos ve a través de la televisión. Sí. Que ya pues se ha acostumbrado a las 9, en vez de poner pues, el telediario, pues enchufa YouTube y pone el programa y lo ve en directo. Entonces, yo no creo que la televisión como tal vaya a acabar, sino los programas televisivos que conocemos ahora, eso sí, está destinado a morir, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que volvemos al tema del envejecimiento de la población. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una audiencia que está muy bien, un 20% es mayor de 65 años. Que es, coño, qué maravilla, ¿no? Pero claro, hay otro porcentaje de la población muy numeroso que no ha llegado a entender el mundo este de las redes sociales, que entrar en YouTube y buscar el programa pues le cuesta. Pero eso en cuestión de 10, 15 años ya no estarán muertos. Entonces dices, ¿qué futuro tiene la televisión? Si uno ve el porcentaje de las audiencias, porcentaje de edad me refiero, los segmentos de edad, pues ve que el porcentaje mayoritario es gente muy mayor. Y es cuestión de tiempo que ya no estén. Entonces sí están destinados a morir, cosa que yo celebro. Y Jano, antes has hablado de democracia. ¿Realmente vivimos en democracia? ¿En España dices? Sí. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Es verdad que se podría decir, no, es que esto no es una democracia, porque para empezar, o sea, tenías que definir qué es democracia. ¿Qué es democracia? Porque claro, cuando hablamos de democracia, ¿a qué nos referimos? Pues uno dice, no, yo soy demócrata, pero estoy en contra del sufragio universal. Automáticamente te dirían que cómo vas a ser demócrata. Y es bueno, o sea, estás enmendando los padres fundadores de la democracia, porque no había sufragio universal. De hecho, si tú planteases esto a los padres fundadores de la democracia, dirían que está contando. Tú vas a Clístenes y le dices, no, mira, el sufragio universal. Diría, ¿qué?
O sea, ¿qué delirio está cállese, por favor? ¿Qué locura me está usted planteando? Entonces, cuando hablamos de democracia, si lo que hablamos de democracia es que el pueblo de manera directa o indirecta escoge unos representantes y esos representantes posteriormente legislan y son los que elaboran las leyes, España es un país democrático. Luego, es cierto que en el caso de España muchas veces se achaca, no es que los partidos políticos tienen enorme peso, ¿no? Porque tú no escoges directamente al diputado, sino que el diputado se debe al partido, lo cual es cierto. Dices, pero ¿acaso esto no es cierto también en otros países que supuestamente no es así? Pongo el caso del Reino Unido. El Reino Unido siempre se pone, ¿no? El diputado por distrito. Diputado por distrito, mira a ver quiénes son los que, digamos, dicen, este va a ser el diputado por distrito. Es el partido. O sea, los partidos políticos, en democracia sí o sí, y tiene sentido, son los que tienen, digamos, más peso. Pero claro, tú tienes que organizarte. Entonces, si tú quieres organizarte para alcanzar el poder, organizarte bajo unas siglas en las que puedas ir metiendo, pues cuanto más mejor, pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces, España dice, no es que los partidos políticos tienen mucho peso. Bueno, lo tienen en muchísimos otros países. Entonces, España sí, desafortunadamente, como digo, es una democracia. Desafortunadamente. ¿Por qué te gustaría que hubiera? Yo soy partidario de un sistema mixto. O sea, vale. yo no soy demócrata. ¿Cómo sería ese? ¿Tú qué eres y cómo sería? Yo soy monárquico. Entonces, a partir de ahí, yo quiero un rey con poder. Cosa que, desgraciadamente, en España no tenemos. No tenemos también porque le despojamos de ese poder. Santo Tomás de Aquino creo que también decía que la monarquía era la mejor de las formas. Obviamente, en esa época todo era... Sí, pero bueno, pues un poco esa línea, ¿no? O sea, un sistema mixto... Yo pongo un ejemplo, ¿no? Dices, oye, la ley de amnistía en España. Es claro, la ley de amnistía se ha aprobado de forma democrática. La respuesta es que sí. O sea, es decir, los que en ese legislativo han votado a favor de esa ley de amnistía representan la mayoría de los ciudadanos españoles. La respuesta es sí. ¿Te guste más o te guste menos? La respuesta es sí, porque suman un 52% de los votos. Dices, vale. Pues claro, también dicen, no, es que no hay separación. Me cago que la hay. O sea, en el sentido, es que a mí lo de separación de poder me parece una imbecilidad absoluta. Pero bueno, así que eso hablamos de eso. Dices, vale, se ha votado democráticamente. Se ha votado de forma legal, porque al final todo esto de, no, es que esto es que no es constitucional. Bueno, llega el Tribunal Constitucional y dicen, esto es constitucional. Dices, es legal y es democrático, apoyado por la mayoría. Dices, si existiese la posibilidad del sistema que yo defiendo, que el rey pudiese vetar tal cosa, evidentemente tendría que vetarla. Salvo que esté en contra del mismo, de la nación en la que él gobierna. Que ahí ya podíamos hablar de cómo respondería la sociedad frente a una ley infame, mientras que si se hace de forma democrática tiene la legitimidad de las urnas, entonces la reacción, digamos que no existe, que es lo que vemos cuando un monarca que no es escogido democráticamente, a ver cómo respondería la población, porque enseguida diría, oiga, pero usted lo que está haciendo, y además, a usted nadie la ha votado. O sea, la respuesta sería muy distinta. Tenemos el caso del rey Juan Carlos, que es perfecto. Conociendo todas las corruptelas que estamos conociendo del gobierno actual, ahí siguen y no pasa nada. El rey Juan Carlos está en Abu Dhabi muriéndose del asco porque cobró unas comisiones para unas obras que afortunadamente él participó, porque si no se lo hubiesen dado a otro país, afortunadamente él participó para que se lo diesen a nosotros. Yo lo digo por vivir en el mundo real, ¿no? Que no, es que claro, esto de cobrar comisiones para adjudicar obras, oiga, vaya eso está África y dígame cómo consiguen las empresas chinas, francesas, estadounidenses o de otros países esas obras, sobornando al que toca, porque si no se lo dan al otro que soborna. Y en China ya te digo que lo van a sobornar 100%. Entonces, si usted no soborna, la obra se la queda a China. Esto es así y hay que entenderlo. Y oye, es el mundo real. ¿No es lo deseable? Vale, pero es la realidad. Y cualquiera que haya estado en África sabe la situación en la que está. O sea, cada, digamos, sátrapa que llega vende el país lo máximo que puede hasta que le dan un golpe de Estado y luego llega el otro que hace lo mismo. Entonces dices, bueno, el rey por eso y por tener un amante, y luego está lo de cazar elefantes en Botsuana, y bueno, increíble. Dices que esto, o sea, criticar, ¿vale? Está en Abu Dhabi prácticamente en el exilio. ¿Y por qué? Pues como no fue votado democráticamente, era inaceptable su comportamiento. Mientras que tienes aquí un gobierno democrático, eso sí, muy democrático todo, sí, ha sido escogido pues, el legislativo, todo esto fenomenal, el presidente del gobierno, que tienes la mujer, el hermano, la mayoría de ministros, 2 secretarios de organización, exministros, empresarios involucrados en una trama mafiosa que todavía no somos conscientes de la magnitud que tiene y no pasa nada. Dices, coño, pues claro, al final, ¿por qué es? Por esa legitimidad que otorga las urnas. Entonces yo soy partidario de un sistema mixto. Yo quiero que el rey tenga poder y que el rey tenga poder de veto. Y si el rey se equivoca, que asuma las consecuencias. Y como digo, se es mucho más exigente con aquel que no se ha votado que con el que se ha votado, porque se asume en el imaginario colectivo de, como decía antes, ¿no? Este nihilismo moral, es que esto es así, es que estas son las reglas del juego, es que ya veremos en 2027 quién gana las elecciones. A mí es que me da igual quién gane las elecciones, me da exactamente igual el apoyo que haya sobre ciertos temas, las cosas están bien o están mal.
Y la ley de amnistía está mal, está mal. Y un rey lo que tiene que hacer es vetarlo. Y si no lo veta, que asuma las consecuencias, porque a lo mejor deja de reinar. Ujú. Y Jano, ¿qué papel crees entonces que tiene ahora la monarquía y cómo ves el futuro de esta? No sé, con la princesa, etcétera. La monarquía actual, o sea, Ujú. quizá Leonor puede llegar a reinar y nosotros nos morimos y sigue habiendo una monarquía, pero está destinada a desaparecer porque es que está actuando en contra de su propia naturaleza. O sea, lo que es la monarquía representativa que se dice, ¿no? O la monarquía parlamentaria. Y no, el rey es jefe de Estado, pero es simplemente pues, como un representante, ¿no? Hombre, yo agradezco, por una cuestión ya meramente estética, simplemente que sea el rey, no Pedro Sánchez o el tonto que se le ocurra a la población poner en el poder, yo agradezco que estéticamente pues vaya el rey, hombre, sin duda. Y eso también pues tiene una visión más a largo plazo, le permite crear pues ciertas, digamos, alianzas con otro tipo de formas de gobierno que van en esta línea, como el caso de los países árabes que comentabas antes, pues el rey Juan Carlos, ¿no? Cuando hubo la crisis del petróleo, a España la recibían la primera porque el rey tenía muy buena amistad y muy buena relación con esos países. Únicamente por eso, claro, las relaciones personales importan, ¿no? Entonces, ¿esto quién lo puede tejer? Pues alguien que lleva muchos años en el cargo. Y después, bueno, la figura de la monarquía actualmente, de que no se nota que somos reyes, que es en lo que estamos, está destinada a desaparecer. O sea, con la amnistía se ha visto. ¿Para qué queremos al rey? Y dices, bueno, a ver, primero, has sido tú el que le ha despojado de poder al rey. Vía referéndum, de forma democrática, de esta constitución que nos hemos dado del 78, este régimen tan estupendo. Has sido tú el que le ha despojado de poder. Pero claro, si tú le despojas de poder, no lo puedes criticar. En cualquier caso, yo lo que puedo decir es, no, es que yo quiero que el rey tenga poder, porque me gustaría que pudiese vetar esto. Pero si los reyes, y esto lo vemos también con la monarquía española, de lo que se trata es que no se note que somos reyes, es decir, que piensen los muchos que somos como ellos, claro, al final es lógico que la gente se pregunte ¿para qué queremos una monarquía? Y está destinada a la extinción. El rey tiene que notarse que es rey. Y por supuesto que el rey no tiene que ser como los demás, al revés. Tiene que ser mucho más sofisticado, mucho más preparado, ¿no? Mucho más cultivado, mucho más todo. O sea, no puede ser que el rey sea como los muchos, porque entonces, al final, o sea, tú tienes que ver al rey como alguien superior en ese sentido. Y desafortunadamente no se da. Entonces, está destinado a la extinción precisamente por eso, por la estúpida idea de hacer creer que soy rey, pero en realidad soy como vosotros. No, tú eres rey. Y afortunadamente no eres como nosotros. Tienes que servir de ejemplo, de inspiración, en fin, de muchísimas cosas. Desafortunadamente no es lo que ocurre. Ujú. Y Jano, pasando de la monarquía a los partidos, ¿cómo ves actualmente la oposición? Bueno, primero si quieres, a Sumar bueno, y al Partido Socialista, etcétera y tal. Y luego también, por otro lado, ¿cómo ves a la oposición? Al Partido Popular, a Vox y al Vice. Pues mira, sobre el Partido Socialista, en realidad ahora muchos están diciendo el sanchismo, ¿no? Y Ujú. esto lo estamos escuchando. Dicen, no, es que en realidad el problema es Sánchez. Cuando vuelva Sánchez volverá el PSOE. Y dices, joder. O sea, si tú te das cuenta, dices, es que Sánchez en realidad no es el gran jefe de la mafia. O sea, estamos escuchando ya a Zapatero, José Bono, Pepiño Blanco. El problema es precisamente el PSOE. Ujú. Lo que pasa es que esto está ligado con lo que hablábamos antes, ¿no? De este régimen constitucional, que parece que si tú quitas al PSOE de la ecuación, entonces se desmorona el sistema. O sea, es como Franco era el franquismo, el PSOE a la democracia española constitucional de 78. Es una mafia, siempre se ha comportado así, y desgraciadamente, esto me duele muchísimo decirlo, es el partido que más se parece a España. Cuando uno ve, pues eso, los casos que conocemos, Santos Cerdán, Koldo, Leire, ¿no? La tipa esta, dices, coño, pero si uno en realidad observa a su alrededor, ve que España es más eso. O sea, España es muy charca en ese sentido. O sea, los personajes como Leire abundan, no son una excepción. O sea, desgraciadamente, repito, es la mayoría. Y el PSOE se parece mucho a eso. A ese de que gano dinero y en cuanto gano dinero me lo gasto en putas y en cocaína. O en irme en un barco y llenarlo de putas, ¿no? En este sentimiento del nuevo rico y tal. Es lo que haría la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Que es un poco lo que pasaba con Italia con Berlusconi. Que nosotros decíamos, pero Berlusconi, mira, que es lo que tienen. Bueno, es que los italianos querían ser como Berlusconi. Entonces, el Partido Socialista, para mí es la PSOE, que es una mafia más bien, pero bueno, lo llamamos partido, representa muy bien a esa parte de España. Y me duele muchísimo reconocerlo. Ahora es verdad que se está afectando todos estos casos de corrupción que estamos conociendo, pero esto lo que nos demuestra en realidad, lo que revela es la crisis moral que tenemos, y es que no le está perjudicando ni la ley de amnistía, ni le está perjudicando la mentira, haber dicho una cosa y la contraria continuamente, ni le está perjudicando el empobrecimiento general de la sociedad, ni le está perjudicando las leyes liberticidas que ha aprobado, ni siquiera el hecho de pactar con el brazo político de una banda terrorista. Eso no se está penalizando. Lo que se está penalizando
única y exclusivamente es que se han gastado el dinero en putas, que tampoco es lo más grave. O sea, en realidad lo más grave es la corrupción institucional. Pero si tú quieres juzgar la corrupción económica, necesitas unas instituciones que lo puedan perseguir. Yo esto lo digo porque muchas veces cuando dicen, ay, fíjate qué caso de corrupción, uy, terrible. No, si hay un caso de corrupción y se descubre ese caso de corrupción, es un síntoma positivo. Donde no hay corrupción, o cuando no se conocen casos de corrupción, ahí es donde está la corrupción salvaje. Muchas veces te hablan de China, ¿no? Dirás que en China no hay corrupción. No, perdona, en China hay una corrupción salvaje. Lo que pasa es que cuando sale se utiliza para, digamos, cepillarse al que toque, porque ya no interesa al partido, y le dicen, no, es que este es corrupto. Y fíjate cómo la castigan. No, la corrupción salvaje es la que vimos en China. Y lo que está haciendo con esta corrupción institucional, lo estamos con el tema de la ley Bolaños, o sea, es eliminar la independencia judicial de forma democrática, que vuelvo a lo mismo. O sea, la ley Bolaños se aprueba de forma mayoritaria y democrática y se sigue todo el procedimiento constitucional. La respuesta es que sí. Desafortunadamente es que sí. ¿Eso va a tener penalización electoral? Ninguna. No la va a tener. Sumar. Bueno, sumar es que va de bulto. O sea, a mí me parece una cosa ridícula, pues, en fin, pues como lo que es Yolanda Díaz. O sea, nada. No vale nada, ni tiene ningún tipo de futuro. Quizá algún día, pues a lo mejor la PSOE lo nombra, pues yo qué sé, algún bodrio de estos institutos presidenta y tendrá un buen sueldo o algo así, puede ser. Pero Sumar es irrelevante, ¿no? Es como una operación de marketing que se hizo en su momento porque Podemos se desplomó. Entonces, al desplomarse Podemos, pues ya dijeron, bueno, pues vamos a crear una nueva figura. Entonces, pues nos vendían a Yolanda Díaz como una estadista. Cualquiera que la escucha hablar, no sé, 10 segundos, pues se da cuenta, en fin, que es muy limitada y que lo que había que hacer es un test de cociente intelectual a ver qué resultado saca. Y luego la oposición, pues bueno, la oposición tenemos, por un lado, a mi modo de ver, no hay un frente común. O sea, esto lo vemos, ¿no? Como es que están todo el día ahí, no, es que tú esto, no es que tú esto, es que esto es culpa tuya, tal. Y luego también la ausencia real de, digamos, de una alternativa. O sea, al final, el Partido Popular, que es el partido más votado en España, si tú te preguntas, oye, imaginemos que mañana Feijóo gana con 200 diputados, no necesita Vox. Y dices, vale, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué notarías tú en tu día a día? Quitando la parte estética, que vale que te la compro, sí, pues no tendrías una ministra como María Jesús Montero y después esta señora de qué puestecillo de Vendebragas la han sacado. Vale, sí, seguramente no tendrías eso, tendrías a alguien, digamos, más sofisticado. Pero quitando eso, yendo en tu día a día, ¿tú qué notarías? No notarías nada. No notarías nada. Entonces, eso no es una alternativa. Y luego el caso de Vox, pues el caso de Vox, a mi modo de ver, más allá de que te guste más o menos, es el único partido que está ahora mismo representado en el Congreso de los Diputados que está en contra del delirio verde, que también cuestiona todo el tema feminista, la cuestión multicultural, que no se aborda, que es dramática, o sea, esta invasión demográfica que estamos padeciendo en Occidente, que ya se ve en muchísimas ciudades. Oye, tú te vas a Londres, te vas a París, y hay ciertas zonas que dices, coño, ¿dónde estoy? O sea, es que esto no es la Nueva Francia, para entendernos. Entonces dices, bueno, es un partido que sí, tendrá cosas malas, pero que a día de hoy es el único partido que está representado en el Congreso que está luchando contra esos dogmas. ¿Y tú crees que podría superar algún día al PP? Pues mira, yo creo que no. A corto plazo, sin duda que creo que no ocurriría, porque al final, cuando hubiese una población envejecida, la lógica te invita a no querer sobresaltos. Es decir, cuando uno tiene 75, 80 años, dices, oye, mira, yo ya tengo mi casa y tal, yo quiero seguir yéndome a tomar el aperitivo y estar todo tranquilo. Y no quiero aquí... De hecho, muchas veces cuando se critica el sanchismo, lo que hacen es criticarlo por la vía de la expropiación. Es que me va a quitar las casas que tengo alquiladas. Y ya, pero lo demás te importa un huevo, claro, porque al final pues es eso, ¿no? No, es que las casas, claro, yo no tengo ni una. Entonces, eso es una diferencia brutal. Yo no creo que eso ocurra, primero, por el tema de los medios de comunicación, manipulación de masas, y luego también porque creo que Vox no lo está haciendo bien. O sea, si tú ves lo que está haciendo... o lo que está ocurriendo en otros países europeos con partidos que podemos decir son muy similares a Vox, ves como en el caso de Portugal ya son segunda fuerza, en el caso de Alemania, el caso de Francia, y aquí no, aquí como que del 15% no pasan. Te tienes que preguntar por qué. Y yo creo que ahí hay un problema de, bien, ¿cómo explicas el mensaje? Porque si juegas a la basura democrática... ¿Es culpa del partido o de la sociedad? Yo creo que culpar a la sociedad, porque si tú estás diciendo que la sociedad se puede manipular para entendernos, o sea, es decir, que tú puedes ejercer una propaganda en la sociedad, ya sea para bien o para mal, porque el término propaganda, ahora mismo, o sea, tú escuchas propaganda y lo asocias a algo malo, pero no es cierto. O sea, la propaganda, tú puedes propagar buenas ideas, o sea, no necesariamente tiene que ser algo malo. Pero es que, bueno, pues como el tema del ministro de propaganda, del nazismo, Goebbels, tal, no sé cuántos, pues tiene, digamos, ese tinte negativo. Ahora lo llaman marketing. Pues vale, pues sí que lo llaman marketing, pero en realidad es esto. Entonces, si tú eres
consciente, y es una realidad, que tú puedes, digamos, propagar ciertas ideas y que calen en la sociedad, el hecho de que no estén calando es culpa tuya. Es tu responsabilidad. O sea, yo no te digo que estés en, digamos, una sociedad que es idónea para ese cambio, sin duda. Por supuesto que no. O sea, tú mañana sales y dices, yo, si gobierno, el aborto va a estar prohibido, salvo en el supuesto, pues, oye, riesgo para la madre, malformación del feto o violación, que representan un porcentaje, vamos, irrisorio. Pues, hombre, lo vas a tener complicado por la sociedad en la que estamos. Entonces, tú tienes que hacer que tus ideas vayan permeando. Si juegas a la basura democrática, no importa tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo vendes la idea? Entonces, al final, ahí, si tú ves que los partidos, digamos, más parecidos a ti en Europa están consiguiendo esos resultados y tú no, el problema es tuyo. Y la marcha de algunos dirigentes importantes del partido, ¿esto les perjudicará en las próximas elecciones? ¿O se pueden reconstruir o no? O mejor. Yo la única baja así notable sería la de Iván Espinosa Los Monteros. El resto, no sé. O sea, no creo que Macarena Olona, su marcha, haya perjudicado a Vox, la verdad. Y no sé qué otras figuras relevantes. No lo creo. Pero fíjate que incluso hasta con la marcha de Espinosa, que a mi modo de ver es notable, importante, aún así, supongamos que se hubiese marchado, pero si lo haces bien, o sea, si tú sabes transmitir una idea, sabes transmitir un mensaje, si lo que no haces es, digamos, convertir todo esto como una especie, que hay mucha idea, no es que están locos, ¿no? O sea, esa sensación de generar miedo en la población, que es lo peor que puedes hacer, también podría tener éxito. O sea, esto se ha visto en otros países, que también se han ido líderes importantísimos, han venido otros y lo han conseguido. O sea, el tema es las ideas y sobre todo cómo vendes las ideas. Desafortunadamente, como digo, en democracia lo que importa muchas veces es el cómo. O sea, cuando dicen, no, es que este no tiene carisma. ¿Qué es carisma? Que no es un buen demagogo. Ya está. La democracia es demagogia. Tienes que jugar a eso. Y dices, no, pero yo no quiero. Bueno, pues entonces pues vas a perder, claro. Y Jano, bueno, hay bastantes comentarios que es posible que vayan por aquí, pero ¿qué hay de Alvise? Bueno, es una figura que ha salido también en otros países, ¿no? Que, digamos, dicen, a la derecha de la derecha, pues salen pues estas figuras. Pues también es lógico. O sea, yo no creo que tenga un gran recorrido, pero es algo que está ocurriendo en otros países europeos y que también tiene cierta lógica, porque conforme la situación se va deteriorando, pues claro, digamos que las respuestas pues se quedan cortas. Y pongo un ejemplo. Si tú coges el programa del Partido Socialdemócrata danés o el Partido Socialdemócrata sueco en relación a la inmigración, Vox ni te lo firma. O sea, nosotros en España estamos todavía con el debate de, no, es que inmigración ilegal. Es que eso ya fue en muchos otros países. O sea, es que el debate ya está siendo, bueno, y aunque... Burka sí o burka no. No, ya no solo burka sí o burka no. Aunque este hombre tenga el pasaporte, ¿qué pasa? O sea, ¿podemos quitárselo en algún momento y mandarlo a su país de origen? Dice, no, pero es que tiene el pasaporte. Ya, es que eso lo vamos a vivir. Nosotros eso sí que lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se propone. Decir, no, el pasaporte de este tipo, aunque tenga nacionalidad francesa, lo podemos retirar. ¿Y su apellido dónde? No, es que eso es de Senegal. Pues a Senegal. Eso lo vamos a ver. Es que están en muchos países europeos. Nosotros vamos con años de retraso. Pero en muchos países europeos ya están ahí. ¿Y qué más vamos a ver? Hombre, yo creo que vamos a ver conflicto, en este caso cultural, sin duda. Sin duda. O sea, ya hay regiones que están perdidas. Ya hay zonas en Europa que el porcentaje mayoritario no es el europeo cristiano. No es así. Y además, sobre todo, porque aquí se ha cometido la estupidez, como el caso de Francia. No, nosotros es que no, aquí crucifijo no. Bueno, pues vale, es quitar el crucifijo por la media luna. O sea, al final, si tú no lo impones, vendrá otro a imponerlo. Y que ellos tienen las ideas muy claras. O sea, nosotros también, en la perspectiva que tenemos de lo que es para tener hijos, ¿no? Pues uno dice, no, yo tengo que llegar a esta situación. Y ellos no. O sea, ellos su situación de bienestar dista mucho de lo que nosotros consideramos una situación deseable para formar una familia. Sí, cualquiera que viaje un poco lo ve. O sea, dice, coño, pero 8 viven aquí. Sí, 8. Y dices, joder. Y Jano, ya para ir terminando, un tema totalmente distinto, pero también crea mucho debate y me gustaría conocer lo que tú piensas de ello, es sobre la tauromaquia. Hay mucha gente que habla de tortura y mucha gente que habla de arte. Entonces, ¿qué piensa Jano García de la tauromaquia? A mí me parece el espectáculo más majestuoso que se puede presenciar. Y el que se queda en la tortura, ¿no? Es, pues vuelve un poco a lo de antes, ¿no? Esta superficial. Es que matan al toro. Pues ya, bueno, pues que la muerte forma parte de, digamos, de la vida. Y yo en este caso no soy hipócrita, te diría, me da pena, pero es que es mentira. O sea, no me da pena cuando lo matan mal.
Me dan pena cuando va por la puntilla y no lo hacen bien. Eso sí que me da pena. Me da pena cuando lo pican mal, porque merece un respeto. O sea, cualquiera que se acerque al mundo, digamos, taurino, sabe que la figura principal no es el torero, es el toro. Porque sin toro no hay nada. Y en ese sentido, recomiendo a la gente que, aunque ya sé que muchos se quedan, y entiendo que hay gente que no le guste, que digas que es un espectáculo violento, porque lo es. ¿Sabes? Sangre, la muerte está presente continuamente. Tú no sabes cuando vas a una plaza de toros y de repente vas a ver cómo matan a un tío ahí mismo. Puede ocurrir perfectamente. Entonces dices, bueno, pero si tú te centras, digamos, observas con mayor profundidad de lo que se trata, la figura principal es el toro. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Y al toro se trata con un respeto que yo no he visto tratar a un animal con mayor respeto en ningún otro sitio. Cuando, por ejemplo, el toro se da la vuelta al ruedo y todo 25.000 personas, como el caso de las ventas, de pie aplaudiendo. Y esto no lo he visto con ningún otro animal, ¿no? Entonces, quedarse en la superficialidad es que lo matan, ya bueno, y ya, vale, ¿y qué más? Entonces aquí viene el problema de, claro, igualar la vida animal a la vida humana. Y obviamente no hago esta locura, ¿no? Para mí la vida humana está por encima de la vida animal. Esto no implica que uno tenga que maltratar al perro, no, no estoy diciendo eso. Sería absurdo pensar tal cosa. Pero es un espectáculo que además refleja muy bien, en el caso de España, lo que es España. O sea, la propia vida, ¿no? Al final, si tú coges una corrida de toros y la analizas, tienes, digamos, todos los pasajes de la vida en esa corrida. Y luego también tienes muchísimas lecciones, ¿no? Es decir, el hecho de un tipo que sale una bestia de 600 kilos y ponerte ahí, tener miedo y vencer al miedo, eso es extraordinario. Y luego cuando ya ves, bueno, esa, digamos, esa comunión entre bestia y humano, que el humano utiliza, digamos, la razón para domar a la bestia, y cuando ves esa comunión, se produce muy de vez en cuando, porque hay que ir mucho a los toros para ver eso. Es como, o sea, el tiempo se para, o sea, es increíble. Entonces, a mí me parece un espectáculo majestuoso. Entiendo que en los tiempos en los que estamos, pues claro, se quede todo el mundo con el tema, esta tortura, hoy no me esperaba esto de ti, que está a favor de la tortura animal. No, no está a favor de la tortura animal. Luego, curiosamente, muchos de ellos están a favor del aborto, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cosa que hemos comentado. Dices, pero yo recomiendo de verdad que a la gente que le dé una oportunidad, que luego a lo mejor no le gusta, pero yo entiendo que he ido con amigos antitaurinos, les he dicho, vente un día. Y lo vemos, oye, no te voy a dar la turra, no hablamos si quieres, pero vente un día. Una corrida es importante, el ambiente, o sea, el silencio, cuando salen los eso es brutal, cuando ves esa comunión, y muchos de ellos han acabado abonándose para ir a los toros. Luego ha habido casos, esto también es verdad, que los llevas, ven cómo muere el toro cerca y les parece muy desagradable, que comprendo que esto sea así. Y dicen, no, yo esto a mí no me gusta, no me va. Bueno, bien. Ahora a mí esta, digamos, intención de prohibirlos, de porque es que a mí esto no me gusta, claro que si mañana se sometiese referéndum en España, pues veríamos a ver qué resultado. En muchos países hispanoamericanos se lo han cargado, ¿no? Por motivos ideológicos. Y después no lo sé si lo veremos o no lo veremos, espero que no. Pero a mí, ya te digo, me parece lo máximo. ¿Y crees que, bueno, el hecho de que haya entradas, no sé si están como a 200 euros o algunas corridas y tal, puede hacer que Sí. mucha gente joven no vaya a los toros, por tanto, se A ver, pierda es la afición verdad por allí? que o sea, es la fiesta del pueblo. O sea, de hecho, cuando hablamos de las monumentales, o sea, las monumentales es una idea que surge precisamente para que pueda ir cuanta más gente mejor y Ujú, abaratar el coste de ujú, las entradas. En el caso de Madrid, afortunadamente hay mucha gente joven porque está, digamos, el abono para la gente joven que ujú, tiene descuentos especiales. ujú, Entonces, pues están en el 5, en el 6. Es verdad que están al sol. Pero bueno, los jóvenes pueden resistir más que la gente mayor. ujú, Pero sí que es verdad que hay un punto que a mí no me gusta y es convertir la fiesta del pueblo en un negocio. No es un negocio. ujú. O sea, va mucho más allá de eso. Y también no ser consciente de la realidad que vivimos. O sea, ahora hay un repunte. Hace 10 años estábamos muchísimo peor. Ahora hay un repunte, pero aún así es evidente que no estamos en los años 70, ni que estamos en los años 80. Esto tienen que ser conscientes los empresarios, tienen que ser conscientes los toreros, tienen que ser conscientes las cuadrillas, tienen que ser conscientes las televisiones. Decir, oye, la realidad que tenemos es esta. No se puede pretender que si el número de personas que ven las corridas de toros no es como hace 40 años, seguir manteniendo los mismos precios. Pues hombre, no. Como digo, afortunadamente hay un repunte y sobre todo se ve mucha gente joven, que también yo eso lo celebro, claro, porque dices, uno cuando, por ejemplo, Morante, cuando salió por la Puerta Grande el pasado mes, dices, joder,
Era cientos y cientos de jóvenes que lo sacaban a hombros, que lo querían llevar hasta el Hotel Wellington a hombros, pero ya vino la policía. No, es que hay una ordenanza, vete tú a saber de qué, de que no se puede cortar la calle. Entonces lo hicieron bajar. Eso es España. O sea, eso es lo que realmente en las corridas de toros es donde está España. Y claro, ver tanta gente joven formando parte de eso, a mí me entusiasma. Y yo no creo, como muchos dicen, no, esto está destinado a desaparecer. No estoy tan seguro. No lo creo. Hay una reacción. Hay una reacción que también consiste en ser consciente de cómo es la vida. Y no pasa nada, ¿no? Porque al final, o sea, es el tema de la muerte, que es lo que a la gente le echa atrás, ¿no? Claro, no queremos recordar que vamos a morir y que la muerte forma parte de la vida. Entonces, como es desagradable, que alguien te diga esto, pues es muy desagradable. Entonces, pues vivimos esta felicidad artificial que parece que todos somos eternos, ¿no? Y también, pues esto está muy relacionado pues con todo esto que vemos ahora de los 800.000 millones de suplementos, cómo alargar la vida, como el anti-envejecimiento, o sea, oye, pues si envejeces no pasa nada, o sea, bien, buena señal, eso es que estás viviendo mucho. Como que queremos luchar y buscar la eternidad. Dices, sí, te vas a morir. O sea, está bien, haz los esfuerzos que quieras, cuídate, fenomenal, pero que sepas que te vas a morir. Pues ya para terminar, Jano, ¿qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista? Si quieres 1, 2... ¿Consejos? Sí. Que vea una corrida de toros. Que vaya al menos una vez. Claro, depende, si es en España las ventas, pero las ventas con una plaza llena sí puede ser con una ganadería José Escolar, algo así. Eso es extraordinario. Si es en México, pues si les dejan ir a la Monumental de México, que por cierto es la plaza más grande del mundo. Y más allá de eso, ninguna más. Yo creo que ver una corrida de toros de una tarde importante es que es insuperable. Eso es mi único consejo. Pues eso es todo, Jano García. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Un gusto, encantado. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.